¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos reciban allá en su hogar. Esto es su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda para tratar asuntos de la realidad educativa. Tenemos en esta ocasión un gran tema. Es un aspecto de la educación que ha sido no suficientemente atendido según apreciación de especialistas, un campo en el cual hay grandes deudas todavía, pero que se ha hecho mucho, sin embargo, sobre todo en las últimas épocas, en las últimas décadas. Estoy hablando de la educación especial. ¿Cuál es la importancia de la educación especial? Para empezar, la educación especial está referida a personas que tienen necesidades de educación alternativa, educación distinta a la educación regular, y está garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, en su artículo tercero, y también por la Ley General de Educación, así como por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Para el gobierno de Tlaxcala, la educación ha sido uno de los puntales del trabajo en este sexenio. En estos 5 años se ha hecho una gran inversión en infraestructura, por hablar de un rubro, en los distintos niveles educativos, particularmente educación básica, y la educación especial no ha sido la excepción. Se ha trabajado muchísimo, se ha invertido muchísimo, pero la gran pregunta es ¿cuánto es suficiente? ¿Se ha hecho lo suficiente? ¿Es posible hacer todo? Es decir, abatir cualquier rezago, ¿es posible cambiar la realidad en su totalidad? No lo sabemos. Pero antes de adentrarnos en esos temas, en esas disquisiciones, valdría la pena también preguntarse qué es la educación especial, a quién se dirige la educación especial, qué aspectos de la realidad del individuo, del sujeto y de la sociedad es que ayuda a componer, a mejorar o incluso ayuda a que continúe de manera positiva, sana y, por qué no llamarlo así, feliz. Según la literatura, en la antigüedad, en épocas primitivas, los grupos sociales abandonaban a aquellos miembros que presentaban características diferentes, ya sea físicas o mentales, ante la preocupación de que tal elemento amenazaba la subsistencia de ese grupo. Los abandonaban o definitivamente los eliminaban. Más adelante en la historia, las personas con características diferentes eran objeto de la caridad, se les veía más bien con lástima, con cierta piedad, y estaban los esfuerzos enfocados a hacerles el bien, pero más como una concesión de bondad. Posteriormente, la ciencia empezó a preocuparse por ellos, la ciencia médica, pero los miraba como enfermos que tenían que ser aislados, tenían que ser recluidos para darles un tratamiento en afán de curarlos, o incluso para separarlos de la sociedad porque debido a sus diferencias de comportamiento, conductas y apreciaciones podrían representar algún tipo de amenaza para los demás. Estamos en la época actual y ahora hablamos no de piedad, no de amenaza, no de exclusión, sino hablamos por el contrario, de inclusión. Hablamos de seres que tienen derechos básicos garantizados en la Constitución Política Mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como sujetos con derechos a recibir educación, sujetos con posibilidades de aprender. Sirva esto como marco para comenzar una conversación con dos invitadas de grata presencia. Me complace anunciar que tenemos aquí a la maestra Gabriela Hernández Moctezuma, que es coordinadora de proyecto de aptitudes sobresalientes en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Y también tenemos a la licenciada Linda Guadalupe Flores Lozano, que es subjefe técnico pedagógico también de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Estamos con dos personas que no solo son especialistas porque se hayan preparado altamente en la escuela para abordar el tema de la educación especial, sino que son sobre todo personas que tienen la perspectiva ciertamente sistémica, oficial, pero también tienen la experiencia, viven la educación especial a ras de tierra, viven la educación especial con casos concretos, con personas de carne y hueso, personas que no solo son un concepto sociológico, sino que son personas con sentimientos, con necesidades, con expectativas y con deseos de mejora en su vida, en su calidad de vida. Así que lo que ellas nos digan va a ser de suma valía. Los invito a que pongan demasiada atención porque es mucho lo que tienen que decir. Y yo comenzaría con una pregunta obligada, una pregunta básica, y quien guste responderla será bienvenido. ¿Qué es la educación especial? La educación especial es
son todos los servicios educativos que dan atención precisamente a las personas que presentan alguna discapacidad, alguna necesidad educativa especial. Entonces, en el Estado, nosotros en el Departamento de Educación Especial UCED, contamos con servicios de USAER, que son unidades de apoyo a la escuela regular, el CAMP, que son centros de atención múltiple que atienden a los alumnos que presentan discapacidad múltiple o severa, y los CRIE, que son centros de recursos para la información y la integración educativa, que atienden a las escuelas directamente dando asesoría y también orientación a los padres de familia. Lo que hacen estos servicios que acaba de mencionar la licenciada, es brindar una adecuada atención a las condiciones específicas de nuestros alumnos, atendiendo estos principios de igualdad social, de equidad, de inclusión, con un propósito específico, brindar una educación, pero también abrir los espacios para que se integren a la educación regular. Ese también es uno de los objetivos. O sea que no es nada más para satisfacer una necesidad de atención a sus diferencias en sus capacidades físicas o mentales, sino en la posibilidad de que se incorporen a la vida del resto de la sociedad. Así es. Sí, para empezar en la escuela. Que los alumnos tengan la misma oportunidad que tienen los demás. Y realmente es que todos los alumnos que reciben educación especial en los diferentes espacios que para ellos se tiene dedicado, todos es que puedan albergar la expectativa de incorporarse a la educación regular, o hay casos particularmente complicados. Hay casos, por ejemplo, los alumnos que se atienden en los centros de atención múltiple, que son centros escolarizados, es una escuela, donde se atienden necesidades pues severas, ¿no? Discapacidades severas o discapacidad múltiple, como un problema motriz, aunado a una sordera, a una ceguera, y que eso limita en mucho, ¿verdad?, su capacidad de adaptarse a un medio social, entonces necesita otros apoyos más intensos. Pero hay alumnos que, por ejemplo, presentan alguna discapacidad visual o auditiva, que ciertamente dándole las herramientas necesarias pueden acceder a ingresar a una escuela regular y acceder a la currícula. En el caso de los alumnos que permanecen en los centros de atención múltiple, la intención es que terminen una formación, un trayecto formativo que se llama CAMP laboral. En este trayecto formativo los alumnos adquieren una habilidad en un taller. O sea, también se les prepara para insertarse en el mercado laboral. Así es. O sea, que puedan ser autónomos, autosuficientes, no solo en lo inmediato, sino en cuestiones de trabajo, ser productivos para la sociedad. Exacto. Sí, entonces el trayecto de educación especial no solo implica en educación regular, sino llegamos hasta la formación laboral. Iniciamos desde formación inicial, preescolar, primaria, atendemos algunos servicios de educación secundaria y educación para el trabajo. Ahora, la gente tiene nociones acerca de lo que es educación especial, probablemente, son por lo general nociones vagas, y los términos que muchas veces utilizamos no son precisamente los que dignifiquen a la persona, pero no porque precisamente prive una mala intención, un mal espíritu en las personas, sino solamente que no conocemos a ciencia cierta el significado de cada uno de esos términos. Por ejemplo, solíamos antiguamente hablar de personas que ahora llamamos con capacidades diferentes como personas discapacitadas, por usar un término formal, pero había términos más peyorativos, ¿no? Se les llegaba a llamar tullidos, se les llegaba a llamar de muchas formas que poco los ayudaba en cuanto a la dignidad de su persona y la autoestima y su autoconcepto. Entonces, para que nos ayuden a aclarar eso y nos ayuden a depurar nuestros criterios como gente, como sociedad, como individuos cotidianos, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el término discapacitado o personas con capacidades diferentes? Bueno, el término discapacidades diferentes pues se puede referir a todos nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos capacidades diferentes. Y bueno, a las personas que presentan una discapacidad, pues es correcto decirle a una persona con discapacidad. Hablamos de esta deficiencia que pueden tener los individuos en aspectos físicos, en aspectos intelectuales, en aspectos mentales, que no les permiten desenvolverse con normalidad, o lo que llamaríamos normalidad. Actualmente el modelo social nos dice que las personas tienen una discapacidad
porque el contexto en el que viven no les permite acceder. Una persona con discapacidad motriz no puede acceder porque no hay una rampa. Si hubiera esa rampa, él podría acceder a esos lugares y tendría esos accesos. Si nos ponemos algo filosóficos, ¿qué tanto podríamos suponer que el discapacitado no es precisamente el individuo, sino el sistema? El contexto. Así es. No está capacitado, no está habilitado No está para habilitado lidiar para- con las diferencias de Así todos es. los individuos. Se tiene una realidad y una sociedad y un sistema pensado en Para sujetos la mayoría, homogéneos claro. o sujetos promedio, pero hay desde luego sujetos que están por debajo del promedio o por encima del promedio. Claro. Y eso me lleva a otra pregunta. También he escuchado con regularidad la expresión de aptitudes sobresalientes. Normalmente uno llega a pensar en individuos brillantes, genios, que desde luego no están en los estándares regulares, Claro. y el sistema puede serles no favorables, puede serles hostil. ¿Qué nos pueden platicar de los sujetos con aptitudes diferentes? ¿Son ellos también susceptibles de recibir educación especial en el sentido que hemos estado conversando? Claro, como todos los individuos que necesitan alguna atención específica, la importancia de la educación es precisamente atender las necesidades de aprendizaje de cada quien. Y en el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes, desde un enfoque sociocultural, que es el que se maneja desde la Secretaría de Educación Y Pública, que además es su especialidad. pues algo así, digamos que es parte de mi trabajo. Si usted coordina el proyecto, vale la pena recuperar el dato Sí, para nuestros televidentes. claro, Usted entonces- coordina el proyecto de aptitudes sobresalientes en la UCEP. Sí, así es. O sea, sabe Entonces- de lo que habla, por supuesto. Pues sí, un poquito. Entonces, desde ese enfoque sociocultural, identificamos a los alumnos con aptitudes sobresalientes solamente como aquellos que destacan en el medio en que se desenvuelven, en la escuela, en la comunidad. Esto es, aquellos alumnos que sobresalen por encima de la media de su grupo, ¿no? ¿Que sobresalen en algún- qué sentido? Puede ser en cualquier aspecto de la vida, puede ser en el arte, puede ser en la ciencia, puede ser en cualquier situación. Vamos, en un aula, por ejemplo, aquel niño que gusta de las letras y que aprendió a leer desde muy pequeño, que le encantan los cuentos y ya no solamente los lee, sino que también ya hace sus producciones, por ejemplo, ¿no? Cuando alguno de sus compañeros solamente medio lee, Claro. ellos ya están creando. Por decir algo, ¿no? Este sería un ejemplo. Y puede suceder entonces que ese infante, ese escolar que tiene aptitudes particularmente Requiera algunas desarrolladas, adecuaciones. claro, porque el Exactamente. profesor puede no estar capacitado para Exactamente. atenderlo, ¿no? Sí, y además puede desesperarse, ¿no? Claro. Porque el docente prepara su clase para la media, ¿verdad? Sí. Y el chico pues termina rápido esta actividad y requiere de más. Puede Entonces, aburrirse. exactamente. Lo que hacemos en educación especial cuando tenemos la oportunidad de trabajar con estos niños y con los docentes es precisamente hacer adecuaciones a la planificación del maestro. Es sabido que hay niños que tienen problemas de atención, que se les conoce También. como casos de déficit de atención, y la tendencia natural ha sido a mirarlos como sujetos incapaces o discapacitados en el sentido de que no logran enfocarse. Pero, ¿qué tanto pudiera ser también casos de niños con aptitudes sobresalientes que están en un ambiente adverso, Sí. que les resulta hostil, aburrido, Aburrido. o inaprehensible porque está por debajo de sus expectativas o Claro. necesidades? Sí. ¿Qué tan probable es que se trate realmente de un niño genio y no un niño por Sí, debajo? es muy probable que se trate de un alumno con aptitud sobresaliente. Sí, definitivamente, porque los niños al no ser satisfechas sus necesidades de aprendizaje, pues ellos buscan. Entonces, cuando la maestra da su clase o el docente da su clase, el chico termina de inmediato o ya resolvió incluso, por ejemplo, un problema matemático antes de escribirlo, para él ya está satisfecho. Entonces, lo que hace es ir a platicar con el compañero o ir a ayudarle al otro a Claro. resolverle la tarea, etcétera, O etcétera. ponerse a jugar en otras cosas. Exactamente, o a querer salirse porque finalmente ya no hay algo de su interés. Entonces sí se crea un conflicto en ocasiones cuando el docente no sabe manejar estas situaciones. Y es ahí como cuando nosotros entramos en el aula para apoyar al docente, al niño y a la familia, porque también es muy importante el trabajo con la familia. No solamente la familia puede esperar que se resuelvan las necesidades de aprendizaje de sus hijos en la escuela,
Si el niño pide más, hay que buscar también algunos apoyos extraescolares, ¿verdad?, que le permitan seguir desarrollando esas habilidades, capacidades que Usted tiene. acaba de tocar 3 puntos que me parece fundamental y vale la pena desarrollarlos. Es importante que se apoye la educación especial de algunos otros programas para reforzar la educación de los estudiantes. Es importante que se involucre la familia en la educación de estos individuos, estos niños con esas necesidades de educación especial. Y es importante que los docentes estén capacitados. Esto me hace pensar que no cualquier docente, por ser docente, ya puede atender casos especiales, de niños con necesidades especiales. ¿Qué hay con respecto del cuerpo de docentes que se tiene en Tlaxcala, en la UCED, dispuestos? ¿Qué hay con ellos? ¿Cómo están capacitados? ¿Qué características? ¿Qué perfiles tienen? Bueno, nosotros ¿Cuántos hay? Con respecto al personal de educación especial, estamos hablando que somos cerca de 1,200 entre docentes, personal administrativo, personal en funciones de dirección, que integramos el equipo de educación especial. En ellos encontramos maestros con la preparación en educación especial, específicamente. Contamos con psicólogos que se han fomentado en aprender respecto a la educación especial, a todo lo que tenga que ver con el desarrollo, maestros en el área de comunicación, de lenguaje, trabajadores sociales, tenemos personal de salud. Entonces, como servicio, nosotros como servicio educativo, como educación especial, contamos con una amplia gama de integrantes, hacemos un grupo multidisciplinario que atiende a estos distintos alumnos. perfiles, Exacto. claro. Exacto. La intención, en el caso de los USAER, es brindarles ese acompañamiento, esa asesoría a los maestros de educación regular, esa es la intención O en sea, el caso de los USAER. no por no ser especialistas en educación especial, no es que no reciban formación o entrenamiento o información al menos Información. sobre la educación especial y cómo tratar algunos casos. Sí, entonces esa es la función que hacen los USAER dentro de las escuelas. Los centros de recurso, CRIE, que tenemos 6 en el estado, hacen ese acompañamiento en diferentes zonas del estado, y ese sí es un acompañamiento más de asesoría en específico a casos, para que el maestro se dote de las herramientas metodológicas, del conocimiento de la discapacidad, para atender a sus alumnos. Eso es lo que hacen los centros de recursos. Los CAM, los centros de atención múltiple, también pueden funcionar como ese espacio. Las escuelas regulares también pueden pedir ese apoyo complementario a los centros de atención múltiple para orientar, para conocer, para a veces hasta tener un acervo de bibliografía que tienen también nuestros centros de atención. Cualquier docente que tenga la actitud de tener a un alumno, la voluntad de hacerlo, claro, puede hacerlo, y además lo dispone la ley, ¿no? Los alumnos tienen derecho a la educación, y no se les puede negar este espacio. Nuestro reto como docentes es capacitarnos, es investigar, es buscar las herramientas para atender a estos alumnos. Es que lo que nosotros decimos aquí suena maravilloso, pero vamos a ver qué es lo que opinan las personas que viven la educación especial como protagonistas, es decir, padres de familia, estudiantes, desde luego los docentes que de alguna manera ustedes representan a ese segmento, ¿no? Pero vamos a escuchar unos testimonios y recuperamos el tema, ¿les parece? Bien. La educación especial y la educación regular van de la mano. La educación especial se ha visto en los últimos años cómo ha impactado en la educación regular, ya que nos hemos insertado en las escuelas regulares, en las escuelas de educación básica. Sin la educación especial, los maestros de educación básica no podrían tener un apoyo o no podrían tener ese auxiliar que necesitan para la atención de los niños con necesidades educativas especiales. Se impulsó una política con el fortalecimiento de educación especial, se impulsó una política de inclusión educativa. Entonces los niños con capacidades, con discapacidad, tienen la opción de ingresar a una escuela de educación básica. Entonces, cuando un niño es ingresado a una escuela de educación básica y tiene necesidades educativas especiales, necesitamos del apoyo de un maestro de educación especial. Por eso, la presencia de un maestro que pueda auxiliar al maestro de educación básica es sumamente importante.
Bueno, nosotros como Educación Especial proveemos a los alumnos de herramientas de aprendizaje. Dentro de esas herramientas pues están todos los apoyos de acceso curriculares. Entre las curriculares pues están el que nosotros podamos decirles a los chicos o implementar estrategias metodológicas. Puede trabajarse con lenguaje de señas, sistema braille, para que ellos puedan estar inmersos en la escuela regular y puedan realmente estar incluidos en la escuela y no solamente integrados. Pues en primer lugar la sensibilización, la no discriminación. Aquí nos dan muchas pláticas para que nosotros aceptemos a nuestros hijos. Nosotros como padres somos la representación de nuestros hijos. Nosotros como papás somos los que tenemos que exigir sus derechos y por los que nosotros nos tenemos que preparar para ellos. Porque si nosotros como papás no lo hacemos, la sociedad, créame que tampoco lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar preparados como papás, el no decepcionarnos de la vida, porque a veces nos dicen, no, es que tu hijo no va a poder leer, no va a poder hablar. Claro que no, pero ellos son muy inteligentes, son más inteligentes que uno. El CAM es como todo, ¿no? A veces nos gusta la atención, a veces no nos gusta, pero por eso es muy importante que nosotros nos preparemos, que no tengamos miedo en acercarnos a los maestros, en decirles, maestra, mire, yo veo a mi hija o a mi hijo que está pasando por esto, ¿cómo le podemos hacer? Mi experiencia pues fue despegarme de mi hijo, porque realmente a veces el tener un hijo especial, a veces se nos cierra el mundo como mamás, pero mi experiencia fue traerlo y ver que sí hay los maestros que los pueden ayudar, despegarme de él porque pensaba que traerlo a un lugar era como, no sé, pues sí, o sea que lo iban a maltratar o algo así. Pero bueno, fue despegarme de él y ver que realmente puede salir adelante. Porque él ya se vale un poco por él mismo, empezó a comer por él mismo, se rueda, se desplaza. Pues ese ha sido el beneficio, que él se ha empezado a valer por él mismo. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Quiero informarles que estamos en esta ocasión en una locación hermosa, todo un privilegio, el Museo de Arte de Tlaxcala. Es uno de esos espacios que se vuelven todo un centro de culto para las artes. Alberga una cantidad enorme de obras pictóricas, obras de artes visuales, y lo obligado sería venir, porque lo tenemos en Tlaxcala, en el mero centro. El Museo de Arte de Tlaxcala tiene incluso una colección importantísima, un acervo importantísimo de obra de Frida Kahlo, de manera permanente, y esto en cualquier otro país lo codician, en cualquier otro país lo envidian. Al parecer esa obra llega a ser prestada a otros museos de distintos países del orbe, en Europa, y pues nosotros lo tenemos aquí, así es que los invito cordialmente a que vengamos al Museo de Arte de Tlaxcala, que es una de las joyas, es una de las mayores riquezas que nuestra sociedad, nosotros como tlaxcaltecas, debemos apreciar, valorar y sobre todo conocer, nutrir nuestro espíritu de cultura. Así es que también les recuerdo que estamos hablando acerca de educación especial, y tenemos a la maestra Gabriela Hernández Moctezuma y a la licenciada Linda Guadalupe Flores Lozano con nosotros para platicarnos de su vasta experiencia como quienes toman decisiones desde el punto de vista administrativo en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, pero principalmente que viven la educación especial con casos concretos. Estábamos conversando de que los docentes
los docentes de la educación regular también reciben información y en algunos casos formación acerca de la educación especial y cómo tratar casos que encuentran. Habíamos dicho que para dedicarse de manera exclusiva a la educación especial, sí es necesario tener un grado de perfeccionamiento en las materias docentes para casos de necesidades especiales. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer un docente regular si en su grupo ve individuos, alumnos, comportamientos atípicos? ¿Qué es lo que tiene que hacer en un primer momento? ¿Cómo puede identificar si se trata de un caso de necesidad clínica o un caso de atención especial, como decir aptitudes sobresalientes? ¿A dónde tendría que dirigirse? ¿A quién tendría que pedir ayuda? Bueno, lo primero que tendría que hacer es guardar la calma. No entrar en pánico. Sí, porque muchas veces, como no saben, desconocen del tema, sí se asustan y dicen, es que este niño no es para aquí, es que yo no lo puedo atender, no tengo las habilidades. Lo más importante es guardar la calma para poder observar qué es lo que hace y qué es lo que no hace el chico. En el mejor de los casos, cuando se cuenta en esa escuela con el servicio de una USAER, ¿verdad? Pues reportarlo a la maestra de apoyo para que haga la intervención correspondiente. En el caso de no contar con él, bueno, puede asistir al CRIE más cercano, que contamos con 6 en el estado, para pedir información acerca de este caso en específico, alguna orientación específica, y a lo mejor de algunos materiales de lectura, de investigación, de métodos de atención o de intervención para algún caso específico. ¿Y cuál sería el momento indicado? ¿Cómo puede saber el docente que ya es tiempo de solicitar la ayuda de especialistas? Creo que no es un tiempo indicado. Creo que nosotros hablamos de que la evaluación diagnóstica en la educación es básica. La evaluación diagnóstica no solo de conocimientos, sino de reconocer al alumno, quién es, en qué condiciones vive, cuál es su contexto. La evaluación diagnóstica nos va a dar esos elementos. Pero la detección de un alumno que presenta una necesidad educativa es permanente durante todo el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque los niños van viviendo procesos familiares, personales, de salud, que van haciendo que tengan algunas necesidades o el simple hecho de que nos ha tocado la experiencia de que traerlos a lugares como estos les genera el interés por pintar. Y entonces empiezan a pintar y se dan cuenta que tienen un talento. Exponerlos a expresiones artísticas. Exactamente, o de cualquier otro tipo. Entonces el alumno lo desarrolla en ese momento, lo quiere hacer, lo busca y entonces está en el interés de desarrollar un talento. Entonces la evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar es básica. Es básica para el docente, todos los docentes de educación regular y de educación especial lo hacen. Ahí es identificar, pero durante todo el ciclo escolar esta evaluación debe ser permanente. No podemos esperar que el alumno sí, o no ya podemos ahorita poner fecha a inicio del ciclo escolar y ya, ¿no? ¿Cómo está la realidad en Tlaxcala acerca de educación especial? Hablando, por ejemplo, de infraestructura, hablando, por ejemplo, de unidades de atención, hablando, por ejemplo, de equipamiento, de instrumentos que permitan intervenir en los casos. Okay. Bueno, nosotros contamos con, como le decía la maestra Gabriela, con 90 servicios entre USAER, CAM y CRIE. Con estos servicios nosotros atendemos el 40 y tantos % de la población de escuelas de educación regular, todavía estamos un poquito lejos. En infraestructura contamos con 20 centros de ¿Pero qué atención. significa atender el 45% de la educación regular? Que atendemos solo al 45% de las escuelas de educación regular, ya sea que solicitan el servicio preescolares, primarias y secundarias. Todavía nos falta un poco más de la mitad por atender, por brindar el servicio. Estamos atendiendo cerca del 90% de los municipios, estamos cercanos a eso con nuestros servicios. No en todos los municipios tenemos un centro de atención múltiple, los tenemos disgregados en 20 centros de atención múltiple. Todavía estamos Sí, en crecimiento. necesidad, claro, Y pero todo es que estamos la en realidad crecimiento. igual cambia, las necesidades se incrementan, la población aumenta y lo que antes fue suficiente ahora no lo es. Es una carrera permanente, ¿no? De ahí la creencia de que difícilmente la realidad se arregla en un lapso de 6 años, es decir, en un sexenio, pero ha habido avances, supongo. Claro, tenemos avances y son avances que siguen en constante. Actualmente estamos atendiendo cerca de 8,000 alumnos
en nuestros servicios, son una gran cantidad, tenemos cerca de 300 en formación laboral. Con respecto a infraestructura en los centros de atención múltiple, todavía nos falta el mantenimiento. Los centros de atención múltiple están adaptados para los alumnos con estas condiciones, pero son edificios que requieren constante mantenimiento, constante. Claro. Entonces, en infraestructura en eso estamos. El trabajo que hacen la SUSAER y los CRIE en las escuelas regulares es generar las condiciones de infraestructura para que el alumno acceda a las escuelas. Y a veces son desde una rampa, desde salas más grandes, desde sanitarios habilitados para que entre una silla de ruedas. Entonces, en infraestructura estamos en crecimiento. En este sexenio se inauguró el CAM del Carmen Tequesquitla, que es una zona de alta marginación con muchas necesidades y que, bueno, va en crecimiento y que está atendiendo poblaciones bastante alejadas. Y con Bueno, el hecho de que se pobreza. atienda al 90% de municipios es algo digno de resaltar. Así es. Hablamos Sí. de 60 municipios. Claro, lo importante aquí de destacar, creo que es muy importante, las unidades, las USAER, que son las unidades de apoyo. Claro. Estas no cuentan con una infraestructura propia, están en las escuelas. En las escuelas se les permite a los docentes un espacio para trabajar con los alumnos, para trabajar con el equipo. Contamos, como ya decía Linda, con el psicólogo, el maestro de comunicación, el trabajador social, que hacen intervención en la escuela. Pero las USAER, como tal, no cuentan con un espacio, ¿no? Son una oficina prestada para su dirección, un salón prestado o la mitad del salón prestado o un pedacito de la cocina para el maestro de apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, nos falta todavía un poquito de crecimiento para tener un espacio específico dentro de las escuelas donde estamos prestando el servicio. Sí, claro, claro. Aún así, decía yo que hablamos de 60 municipios que hay en el estado de Tlaxcala, 90, estaríamos hablando aproximadamente de 55 municipios que tienen este servicio. La gran bondad es que Tlaxcala es muy pequeño, Claro. las distancias son relativamente cortas. Sí, Eso está no muy bien significa comunicado, claro. que la sociedad de otros municipios en necesidad de educación especial no tengan posibilidades de desplazamiento sin que implique grandes estragos en su bolsillo o Pues de sí, tiempo aún invertido. así sí padecemos un poquito en este sentido, sobre todo en los CAM, en los centros de atención múltiple. Sí se padece de esto porque las condiciones de vida, las condiciones económicas son escasas en la mayoría de los niños. Lo que se hace es la gestión. Los directores, la verdad es que han trabajado mucho en este sentido. Y han escuchado eco, hay eco Exactamente. en sus Entonces hacen esta gestión con el pedimentos, acompañamiento claro. de su equipo, obviamente, para solicitar el transporte. Y hay algunos CAM que han logrado obtener un medio de transporte exclusivo propio para la escuela, que hace el recorrido todas las mañanas para ir por los chicos y llevarlos a la escuela y regresarlos a sus casas. Yo entiendo que hay especie de convenios a nivel Así es. interinstitucional para facilitar el transporte de las personas en necesidad de educación especial. Por ejemplo, que no paguen pasaje en el Exacto. transporte público. También. ¿Cómo va esta situación? Tenemos algunas vinculaciones y no solo con respecto al transporte. Tenemos vinculación con el Instituto Tlaxcalteca para las personas con discapacidad que brindan estos apoyos, por ejemplo, para algún apoyo económico, algún apoyo de algún auxiliar auditivo o de alguna silla de ruedas. Tenemos también vinculación con el IMSS, que nos abre un espacio de una actividad deportiva, la natación, que les permite desarrollar muchas cosas a nuestros alumnos. Tenemos un convenio con Se Puede para la vinculación y la capacitación laboral, que también nos están ayudando, con el CRI Escuela, que da capacitación al personal, y también el CRI como unidad de rehabilitación brinda servicio y apoyo a los alumnos. El Instituto Tlaxcalteca del Deporte también nos está apoyando en esta cuestión de fomentar también en nuestros alumnos el deporte, porque pues sabemos que también existen las Olimpiadas para las personas con discapacidad y diversos eventos en los que ellos están involucrados. Entonces es amplia la gama que tenemos, pero no podemos negar el apoyo de los municipios, de la sociedad, de algunas instituciones. ¿Qué tanto se muestra sensibilizada la sociedad? Perdón que me atraviese de esta manera, pero es que yo por ahí escuché alguna ocasión que, dado que hay convenio y no pagan transporte público en algunos casos, pues a algunos
operadores del transporte público no se les hace atractivo que se suba media capacidad de su medio de transporte y a la hora pico, y no ¿verdad? tengan que pagar, sobre todo la hora pico, y que prefieren evadir esos puntos donde está la gente esperando para subir. ¿Qué tan real es eso? Sí, sucede. Y por eso es que se ha generado entonces este sistema de transporte propio. Sí, para los CAM específicamente y para algunos, porque no todos, no sé cuántos CAM cuentan con este sistema, pero finalmente por eso los directores han tenido que hacer esta gestión, ya sea así o ya sea con la presidencia municipal, con el DIF, con quien les apoye para el transporte. Pero sí sucede, es el menos de los casos, yo creo, que no pasan porque el colectivo no quiere levantar a los chicos, porque ya los identifican, los conocen, ya traen su credencial colgando ya y no quieren levantarlos, pero afortunadamente es el menos de los casos. Afortunadamente. No, y afortunadamente igual se tiene con estas unidades propias, ¿no?, de los CAM. Y el trabajo para sensibilizar a la sociedad está dentro de los servicios. Los servicios en sus propios municipios, en sus comunidades, hacen este trabajo. Apenas en diciembre, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, en muchos municipios se hacen actividades en las que se difunde el servicio, en la que se les explica qué es lo que se hace, y con esa intención de sensibilizar a la sociedad, de darnos cuenta que todos estamos en condición de discapacidad, que todos podemos estar en esa condición y que debemos ser sensibles a las necesidades de los jóvenes, de los niños que son atendidos por la educación especial. Es que ese es el punto clave, la sensibilidad. Ciertamente el sistema ya se conduce con otros parámetros para referirse a las personas con necesidad especial de educación, para tratarlas, desde luego, ya hay todo un sistema en su favor, pero no siempre fue así. Antiguamente el sistema establecía ciertos o manejaba ciertos parámetros de normalidad, y todo aquel que no se ajustara a esos parámetros de normalidad ya era un anormal, ya era alguien diferente y era tratado de manera diferente, y no siempre en forma inclusiva como ahora, sino que se le dejaba fuera. Nada más como mero apunte, quiero yo nombrar una lista de términos que se utilizaban precisamente para aquellos sujetos en la primera mitad del siglo XX, para aquellos sujetos que estaban fuera del estándar de normalidad, y se les clasificaba como hijos indisciplinados, ya eran anormales, sujetos amorales, niños perversos, personas psicópatas, enfermos, estudiantes con malas calificaciones, personas con comportamientos crueles, anomalías sexuales, era visto como una anormalidad, amantes de lo ajeno, decían, desatentos, o sea, las personas desatentas eran anormales. El nulo aprovechamiento que se mostraba en el aprendizaje también era anormal. Esto lo reporta un investigador en la materia, Gabriel Rayos, en un artículo publicado en el 2015. Bajo esos términos, pues cualquiera estaría en condiciones de educación especial, claro, porque yo recuerdo de niño tuve comportamientos a veces desatentos, en ciertos momentos también de bajo aprovechamiento, cuando uno se distrae haciendo travesuras o viviendo aventuras propias de los jóvenes. Pero ahora en realidad se ha llegado a la clasificación de una serie de rasgos que nos permiten identificar a personas así propiamente, con capacidades diferentes y necesidad de atención especial. Yo quisiera también leer una lista de términos. Corro el riesgo de cometer alguna imprecisión y mucho agradeceré que ustedes me ayuden a corregir. Por ejemplo, hablamos ahora de estos tipos de capacidades diferentes: autismo, disturbios emocionales, daño cerebral por trauma, impedimentos auditivos, problemas de habla y de lenguaje, impedimentos visuales, sordociego o sordomudo, retardación mental, impedimentos múltiples, problemas específicos de aprendizaje. Fíjense, problemas específicos de aprendizaje, no solo problemas de aprendizaje en general. Retraso en el desarrollo, impedimentos ortopédicos, o sea, hay muchas más. ¿Nosotros qué tanto estamos preparados para enfrentar todos estos tipos de capacidad diferente? Pues la verdad es que preparados lo suficiente, tal vez no lo suficiente nunca, pero pues sí, yo creo que todos estos términos se engloban. Por ejemplo, en una discapacidad motriz, pues entran
todos los que tengan comprometido su movimiento, ¿no? Una discapacidad visual, bueno, pues tienen comprometida la vista. Un sordo ciego, pues escuchamos que tiene discapacidad visual y auditiva. Entonces, bueno, de alguna manera podemos englobarnos así para no hacer como una gama tan amplia, ¿no? Claro, establecen categorías. Exactamente. Lo importante es que finalmente sepamos identificarlos y reconocer como sociedad y como escuela que ellos deben ser atendidos, ¿no? Y que deben ser atendidos específicamente con las necesidades que ellos presentan. Y sobre todo que aprendamos a integrarlos, a aceptarlos como miembros comunes de la sociedad, erradicar esas expresiones peyorativas que a veces tenemos para nombrar, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down, que se le llama comúnmente mongol, y pues, hombre, no solo se le resta dignidad a la persona que se nombra, sino uno mismo pierde dignidad como sujeto sensible, ¿no? La intención ahora no es poner esa etiqueta. Claro. Por eso la definición es alumno con discapacidad, joven con discapacidad. Esa es la intención. Claro. Debe ser así, tenemos que referirnos primero a ellos como persona en personas. primer término. Y ya la condición que esté aunada, pero no como una etiqueta con la cual deban marchar en la sociedad, sino como una condición que no les permite a lo mejor el acceso, que no les permite observar algunas cosas. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy en claro. Claro, como una claro, etiqueta. sí, porque si no, en todo caso, a mí también me tendrían que poner etiquetas y podrían llamarme a partir de ciertas características que no me favorezcan, ¿no? Sí, claro. El caso es que, pues yo recomiendo que escuchemos otros testimonios De acuerdo. y posteriormente volvemos a otros puntos que son muy importantes. Impacta muchísimo la educación especial, la participación de un maestro de educación especial en la vida de un niño que tiene discapacidad impacta durante toda su vida en todas las áreas. Cuando un maestro de educación especial trabaja con un niño con discapacidad, está logrando que el niño con discapacidad se forme no solamente en lo social, también en lo educativo, también que despierte otro tipo de habilidades. En esta escuela, por ejemplo, que es un centro de atención múltiple, trabajamos distintas áreas, desde la independencia personal, que es fundamental para un niño con discapacidad. Si un niño con discapacidad no logra desenvolverse en un ámbito cualquiera, en cualquier contexto, entonces no logramos la inclusión. La participación de un maestro de educación especial permite que el niño se desarrolle en todas sus áreas, en todos sus ámbitos, permite que el niño tenga opciones y que se pueda incluir en una vida lo más normal posible, lo más típica posible. Bueno, pues cambia muchísimo porque, como le decía, aquí les proveemos de las herramientas necesarias para aprender, y aparte de que aprenden, ellos pueden estar inmersos en una sociedad, ya sea en su contexto familiar, en su contexto escolar. Entonces la vida de ellos es diferente. La escuela regular, pues simple y sencillamente es mucho el trabajo que se realiza, pero también tiene que ver con toda la metodología. Sin embargo, aquí nosotros utilizamos materiales diferentes, materiales que ellos puedan estar a su nivel educativo, a su edad, a sus intereses, a su estilo de aprendizaje. En una escuela regular el ritmo es a nivel de todos los alumnos. Sin embargo, aquí en la escuela de educación especial les damos su tiempo, les damos su espacio, observamos características, observamos cuáles son sus potencialidades y en base a ello nosotros lo desarrollamos. Entonces, cuando están ya en una escuela regular, ellos son capaces de seguir aprendiendo para la vida escolar y también para su vida productiva. Bueno, pues nos encontramos aquí en el Centro de Atención Múltiple número 1 con un alumno muy destacado. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Pérez Uribe. Oye, Jesús, ¿estás estudiando el preescolar o la primaria? La escuela. Jesús, cuéntanos, pero tienes que hablar fuerte para que nos escuchen allá. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta cuando vienes al CAM? No, estudiar y a jugar mucho. ¿Te gusta cuando entras a la tina de hidromasaje? Sí, ¿Qué te enseña el maestro? ¿Qué hace el maestro? ejercicios ¿Y para qué son los ejercicios? para que camine. Ah, ¿te gustaría entonces caminar ya pronto? Sí, Oye, Jesús, ¿qué es lo que más te gusta aprender cuando estás en el salón con tu maestra?
Escribir. Cuéntanos, Jesús, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los niños que nos están viendo? ¿Qué te gustaría decirles? Que vengan a estudiar y a jugar. Bueno, muchas gracias, Jesús, te agradecemos mucho. ¿Les quieres decir otra cosa? Muchas gracias, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Bueno, ella se llama Carolina Orozco. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar del CAM? Bueno, ella dice que le gusta hacer pan, venir a hacer pulseras para que pueda vender y poder comprar cosas. Caro, ¿qué más te gustaría aprender aquí en la escuela? Bueno, ella menciona que le gustaría aprender a coser, que le gustaría seguir aprendiendo a hacer pan. Eso es su motivación porque necesita comprar. Caro, ¿qué te gustaría decirles a otros niños para que vengan a la escuela? Que les gustaría decirles a los niños que vengan a estudiar, que aquí se aprende bien, hacen pan, vienen a comer, igual pueden aprender a hacer pasteles. Estamos de vuelta aquí en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala, su servidor Manuel Camacho Higareda, con dos invitadas que mucha luz han arrojado a nuestro entendimiento acerca de lo que es la educación especial y lo importante que es que nosotros estemos conocedores de sus implicaciones, de sus motivos y de sus consecuencias para que seamos más eficientes en las relaciones interpersonales, en las relaciones con personas que están en estado de necesidad de educación especial. Ahora, la educación especial como sistema, como servicio que provee el Estado, y ya hemos señalado que se ha hecho mucho en los últimos 5 años, que se ha hecho un trabajo denodado a la par del sistema educativo en general. Pero la educación especial es gratuita o cuesta. ¿Qué sucede con esas familias que son de bajos recursos y tienen un elemento o dos en necesidad de educación especial? ¿A dónde acuden? ¿Qué es lo que pueden ellos esperar? ¿Qué aliciente se les puede ofrecer? ¿Cómo se les hace llegar a ese punto de apoyo? Bueno, la educación especial es parte de la educación básica, corresponde al sistema educativo dotar y dar los elementos, es gratuito, los padres de familia no tienen que dar ningún tipo de remuneración al maestro de educación especial. No tienen que dar cuotas. Claro, nada que ver. ¿Por qué? Porque él está integrado en una escuela regular, en el caso de los alumnos que están en escuela regular, en el caso de los alumnos que están en centro de atención múltiple, pertenece al ámbito de la educación básica. Entonces no tiene ningún costo, los padres asisten a la escuela. Si la escuela no cuenta con el servicio de educación especial, lo que corresponde es al director solicitar al Departamento de Educación Especial a lo mejor la asesoría, el acompañamiento para poder atender a este alumno, pero no es un servicio totalmente gratuito. Y ciertamente la educación es gratuita, ¿no? Así lo marca la Constitución. Sí. Sin embargo, yo sí quisiera aquí hacer como esta reflexión. En los centros de atención múltiple específicamente, que son nuestros servicios escolarizados, los padres de familia obviamente no tienen que pagar por el servicio. Sin embargo, las escuelas no siempre son dotadas de algunos recursos como para limpieza, para algunos eventos que se organizan, etcétera. A veces se pide una cuota de recuperación, pero que es manejada por los padres de familia, por la sociedad de padres de familia. La sociedad de padres de familia acuerda determinada cuota precisamente para solventar los gastos que ellos también, en los que participan ellos, como es el Día del Niño, ¿no? Para festejarles el Día del Niño a los chicos, el Día de la Mamá cuando llegan a hacer algún evento, cuando tienen alguna salida y tienen que pagar transporte para llevarlos,
entonces los papás acuerdan esto. No es obligatorio, obviamente no se puede condicionar la entrada a un alumno a la escuela si no ha aportado la cuota, sin embargo es importante también que los papás participen y se sientan parte de la escuela. ¿Y qué se hace para sensibilizar a la sociedad? Sobre todo para hacerla consciente de que tiene una responsabilidad también. ¿Hay campañas de concientización? ¿Hay campañas de sensibilización? Sí. Sí, de hecho en los CAM se hacen a veces antes de iniciar el ciclo escolar, se hacen campañas de sensibilización y se hacen conferencias o se solicita apoyo a los municipios para reunir a la gente y platicarles, se hacen folletos, se hacen algunas campañas precisamente para dar a conocer el servicio, la ubicación, qué se hace, etcétera, no sé, algún También otro. los USAER hacen este trabajo de sensibilización a la comunidad escolar. Sí, salir, ¿no? La comunidad escolar hacia los maestros, hacia los alumnos, para esta condición de inclusión de los alumnos con discapacidad, y también a la comunidad, porque en muchas ocasiones los alumnos están en casa, no están recibiendo educación, entonces y los padres no quieren mandarlo a la escuela porque se dan los casos de que el padre no quiere mandarlo a la escuela porque piensa que nadie lo va a atender, que nadie va a entender la condición de su hijo. Entonces los USAER también hacen este ejercicio de informar a la comunidad que están atendiendo una escuela, que cuentan con un psicólogo, que cuentan con un maestro de comunicación, con un trabajador social. Entonces esa sensibilización sí se hace a través de pláticas, talleres, información verbal a través de también trípticos. Entonces es un ejercicio de sensibilizar y de dar a conocer el servicio, no solo de decir, estamos aquí, pero ¿qué podemos ofrecer? Es que definitivamente la sociedad, no por entender que la educación es obligación del Estado hasta cierto nivel, o sea, la educación obligatoria y nuestro derecho de acceder a ella, tiene que hacer todo el Estado. Como que la responsabilidad únicamente es del Estado, también nosotros como gente común tenemos que asumir responsabilidades y jugar roles activos de mejoría de la vida de todas las personas, no nada más aquellas de discapacidades o de aptitudes sobresalientes, ¿no? En general. En general, sí. Finalmente, los padres creo que cada vez van siendo más conscientes en el sentido de que al estar recibiendo un servicio, sus hijos, un servicio específico, tienen un espacio y ese espacio debe ser cuidado, ese espacio debe ser digno. No podemos esperar a que el Estado venga y arregle, me corte el pasto, ¿verdad? Entonces, en tener esa conciencia de que somos parte en ese sentido de pertenencia de ese espacio, pues entre todos podemos colaborar para cuidar, para mantener limpio, para mantener en orden, ¿verdad? Y darle una bonita vista. Ojalá algún día se permitan visitar algún camp. Desde luego, cuando nos inviten. Van a ver que la invitación está abierta. Tenemos en los camp, la verdad es que los docentes y los padres de familia realmente han hecho un buen equipo de trabajo y mantienen las instalaciones lo mejor posible, bueno, sus jardines, claro. Hay camp que tienen algunos proyectos de invernadero, claro, etcétera, de huertos. Entonces, pues sería muy bueno que algún día nos Desde luego, podemos pensar en un segundo capítulo de este programa sobre educación especial. Ahora, como unidad de servicios educativos, supongo que tienen algunos controles de calidad en el servicio para educación especial, o al menos tienen algunos puntos para recoger alguna queja en donde no esté funcionando el asunto. No porque se porte mal el proveedor del servicio, sino porque algo haga que no funcione bien. ¿A dónde acuden las personas? ¿A dónde pueden ir lo mismo a reportar a lo que no funciona que a quejarse, que en caso de que sea? Que a felicitar también. O a felicitar, efectivamente. Porque realmente el trabajo que hacen los docentes de educación especial, los equipos que integran este subsistema, es un trabajo complicado, es un trabajo difícil que requiere mucha capacitación, mucho interés, mucho compromiso. Y mucha fortaleza moral, ¿no? Entonces sí sabemos que en ocasiones no cumplimos los requerimientos, por múltiples motivos, y bueno, siempre estamos escuchando tanto sugerencias como felicitaciones hacia nuestro personal en el Departamento de Educación Especial, en la Unidad de Servicios
educativos del estado de Tlaxcala, planta baja. Nosotros estamos ahí con mucho gusto recibiendo y más que nada también brindando información sobre dónde están ubicados. Si yo quiero inscribir a mi hijo en una escuela donde haya servicio, nosotros les podemos decir en qué escuelas se está brindando el servicio. Quiero que mi hijo vaya a CAM o necesito que mi hijo vaya a un CAM, le podemos decir cuál es el que le corresponde al municipio o a la localidad. Entonces, allá estamos para recibir esa información y bueno, también tenemos muchas acciones en las que invitamos a la ciudadanía a conocernos. Claro. Los CAM son centros abiertos a donde la población, siempre que lo solicite, puede acceder, puede no está acceder. restringida la entrada. No Bueno, puede... nada más con la invitación a que, Sí, claro. a que asistan con la intención de conocer el trabajo que se realiza, en conocer también las necesidades, porque eso también, ¿no? El ir y ayudar está también en posibilidades. Es que tiene usted razón, maestra, el trabajo que hace un especialista en educación especial, un docente en concreto, pues es un trabajo no común, es un trabajo que reclama mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo, ¿por qué no?, emocional y espiritual también, Así es. que es otra parte de la esencia del sujeto, ¿no? Entonces no se le puede exigir parámetros de conducta comunes, sino que hay que considerarlos en su propia dimensión, ¿no? Y sería importante tener, así como tenemos buzones de queja, tener buzones de felicitación. Y déjame decirte que dentro de una de las acciones que hace el Departamento de Educación Especial es la difusión de las experiencias exitosas que han hecho nuestros docentes en su trabajo diario. ¿Tienen ustedes algún caso, alguna experiencia en particular que les venga a la mente así en primer momento? En este ciclo escolar tenemos una experiencia exitosa que en el marco del aniversario de educación, en el 37 aniversario de educación especial, se presentó a los servicios. Es un alumno, Emiliano, que lleva un trayecto desde preescolar con un servicio de educación especial en el que le han ayudado, le han dado todas las herramientas para mantenerse en educación regular, discapacidad auditiva, él ha hecho todo este esfuerzo. Y ahora con otro servicio sigue y mantiene su formación educativa. Entonces, tenemos de esas y muchas experiencias. Valdría la pena socializar esos casos. De este caso es que los docentes se han comprometido de tal manera que han dado clases de lenguaje de señas a todo el personal para que puedan comunicarse con este chico. Los alumnos, Eso es verdaderamente los compañeros del grupo. Conmovedor. Yo creo que eso tendría que hacerse, pero para toda la sociedad, ¿no? Claro. Así como imparten clases de inglés obligatorio en las secundarias, que se pudiera impartir también clases, ¿por qué no?, de lenguaje de señas, claro. Que es otra lengua, es otra manera Así de es. lengua, ¿no?, del Así es. lenguaje. Pues el tiempo se nos acaba. Maestra Gabriela Hernández Moctezuma, maestra Linda Guadalupe Flores Lozano, no hay tiempo que alcance para temas tan profundos como la educación especial. No sé si ustedes quisieran agregar un mensaje de despedida, de cierre. Pues nada más que estamos para servirles, ya les dijo Linda, estamos en la UCED, en la planta baja. Nosotros estamos ahí para asesoría, para dar información, para acompañar, ¿verdad? Y bueno, pues que consideren que todos los niños son personas que necesitan ser atendidos en sus necesidades, Muy sea cuales particulares. sean. Sí. Claro. Así es, y bueno, pues agradecerte la invitación, el espacio, y nos quedamos con el compromiso de otro espacio porque creemos que no solo nosotros, sino también el personal puede aportar mucha información. Cuenten con ello, ¿eh? En breve estaremos en contacto para planear el siguiente capítulo de este programa de Educación Acción en Educación Especial concretamente. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a nuestras invitadas y agradecemos principalmente a usted que nos recibe allá en su hogar. Le recordamos, esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Su servidor Manuel Camacho Higareda está muy contento por participar en este proyecto. En esta ocasión, la grabación tuvo lugar en el Museo de Arte de Tlaxcala, un recinto de cultura que no debemos desperdiciar. Lo tenemos en el centro de Tlaxcala, frente a la Plaza de la Constitución. Yo creo que como tlaxcaltecas tendríamos que sacarle jugo, exprimirlo. Arte pictórico, artes visuales en general, a nuestra disposición y prácticamente sin costo.
Ojalá vengan aquí a visitarnos y sobre todo ojalá que nos reciban la semana siguiente en su casa. Esto fue Educación Acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.